Listo. Entonces, los volcanes son aberturas dentro de la corteza terrestre que se forman en los bordes de las placas tectónicas de la Tierra. Cuando un volcán suele erupcionar, este puede liberar lava, libera también gases y también libera roca volcánica, la cual va a ser fragmentada con la fuerza de la explosión, con la fuerza a la queda expulsada, la cual va a ser convertida en partículas muy finas denominadas ceniza volcánica. La ceniza volcánica suele tener un diámetro menor a los 2 milímetros. Esta ceniza volcánica suele estar conformada por una combinación de fragmentos tanto heterogéneos como vítreos, cristalinos y amorfos. Químicamente, la ceniza suele estar conformada por óxido de silicio principalmente y en menor porcentaje por otros óxidos metálicos. El contenido de óxido de silicio es lo que va a permitir clasificar a la ceniza volcánica. Esta ceniza va a estar clasificada en ceniza basáltica con cantidad de óxido de silicio de 48-52%, en andesítica del 52-63%, dacítica del 63-68% y riolítica del 68-77%. Además de todas estas características, la ceniza volcánica también suele ser clasificada dependiendo del tamaño. En cuanto al tamaño de la ceniza volcánica, las partículas que suelen tener un diámetro menor a 1 milímetro de diámetro conforman entre el 55 y el 97% del peso total de la ceniza. Sin embargo, van a ser las partículas con un diámetro de 10, menores a 10 micrómetros las que van a poder desplazarse grandes distancias y van a poder precipitar. Y también de igual manera pueden penetrar al pulmón de las personas. Por lo tanto, la toxicidad de la ceniza volcánica va a depender tanto de su composición química, así como de su tamaño y de su capacidad de dispersión. Estas características de la ceniza pueden variar entre diferentes volcanes e inclusive la ceniza puede variar entre las diferentes erupciones en los distintos tiempos dentro de una erupción de un mismo volcán. Dentro de la estructura del sistema respiratorio, el sistema respiratorio solo está conformado por una vía extratorácica y una vía intratorácica, a través de las cuales el aire va a circular hacia los alvéolos pulmonares, en donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Los humanos normalmente solemos respirar al día 10.000 litros de aire, por lo tanto los pulmones se van a encontrar en constante contacto con diversas partículas tóxicas, como pueden ser bacterias, polvos o alguna otra sustancia. Por lo tanto, el sistema respiratorio tiene mecanismos encargados de mantener la vía aérea protegida. Dentro de la primera línea de defensa van a ser las barreras anatómicas, como son las vías nasales, las fosas paranasales y la nariz. Estas vías anatómicas van a filtrar el aire inspirado, capturando las partículas inhaladas mayores a 11 micrómetros de diámetro. Sin embargo, los gránulos más pequeños, menores a 10 micrómetros, son atrapados por el sistema de barrido mucociliar. Estas partículas van a ser transportadas hacia la faringe, en donde posteriormente estas serán deglutidas o eliminadas mediante el reflejo de la tos. Sin embargo, los elementos menores a los 4 micrómetros de diámetro pueden eludir dicha barrera. Cuando estos elementos de menor tamaño eluden dicha barrera, aquí va a actuar el sistema inmunológico. El sistema inmune va a responder con una serie de células que van a atacar la amenaza, neutralizando y limpiando los restos para que se evite así una lesión tisular o una inflamación pulmonar. Cuando las células del epitelio de la vía respiratoria entran en contacto con las células, con las partículas inhaladas, van a producir citoquinas y quimiosinas como la interleuquina 8. Estas citoquinas van a reclutar células hematopoyéticas para iniciar los procesos inflamatorios. Los gránulos de ceniza, que tienen un tamaño menor al 1 micrómetro, pueden ya ingresar a los alvéolos pulmonares. No solamente se quedan en la cavidad de los pulmones, sino ya empiezan a ingresar a las partes más pequeñas de los pulmones. Al ingresar a los alvéolos pulmonares, estas partículas pequeñas van a ser removidos por unas células llamadas macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares van a representar el 95% de los leucocitos dentro del espacio aéreo y suelen actuar como centinelas para mantener la homeostasis del sistema inmunológico, fagocitando cualquier tipo de partículas inhaladas que hayan ingresado dentro de los alvéolos. Sin embargo, la ceniza volcánica se ha encontrado
que estas partículas en especial pueden dañar la autofagia de los macrófagos. Por lo tanto, va a disminuir la destrucción de los gránulos de ceniza, por lo que la ceniza volcánica va a permanecer dentro del sistema respiratorio, dentro de los alvéolos pulmonares, causando afecciones en la salud de las personas. Además de estas funciones, los macrófagos alveolares también son cruciales en el comienzo y desarrollo y en la exacerbación de inflamación en los pulmones, ya que estos suelen secretar tanto quimiosinas como citoquinas inflamatorias, como es el TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6 e interleuquina 12. Entonces, con este proyecto, ¿qué es lo que se quiso analizar? El estrés oxidativo y nitrosativo que se producía en el sistema respiratorio. Como conocemos, tanto el oxígeno como el óxido nítrico suelen ser moléculas gaseosas importantes dentro del sistema respiratorio. Sus productos químicamente reactivos, denominados ROS y RNS, suelen producirse de forma endógena dentro de la célula. La adecuada concentración de ROS y RNS en el cuerpo humano se mantiene debido a la producción de unos compuestos llamados antioxidantes, por lo que en concentraciones moderadas y en condiciones fisiológicas normales, los ROS y RNS van a desempeñar varias funciones dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo la homeostasis de la vía respiratoria. También suele modular el sistema inmunitario durante los procesos inflamatorios en los pulmones y también regulan tanto la proliferación como la diferenciación y la supervivencia celular. Todos estos compuestos son muy importantes dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, si por alguna razón se empieza a producir un incremento en la cantidad de compuestos oxidantes por encima de los compuestos antioxidantes, debido a la interacción de la persona a fuentes exógenas como es la ceniza volcánica, a la inhalación de ciertas partículas o toxinas ambientales, se va a producir tanto un estrés oxidativo como un estrés nitrosativo dentro de nuestro cuerpo, provocando daño a todas las células de manera indiscriminada, teniendo un papel primordial en el inicio, amplificación y persistencia de la inflamación en enfermedades pulmonares, así como se producen varios otros procesos dentro de la célula, como son procesos citotóxicos que dañan la membrana celular, procesos genotóxicos que van a dañar el ADN de nuestra célula y también va a producir una disfunción mitocondrial. Este proyecto se realiza debido a que existen 250 volcanes distribuidos en todo el Ecuador, ubicados principalmente en la cordillera de los Andes, que es parte del Cinturón del Fuego del Pacífico. Muchos de estos volcanes han presentado una gran actividad eruptiva en los últimos 17 años. Normalmente aquí en Ecuador, entre el 33 y 48% de la población que vive cerca de los volcanes dentro de la zona de riesgo, la cual va a ser afectada por la ceniza volcánica, tienen muy poca información sobre las consecuencias de esta ceniza o de por sí de la erupción volcánica en su salud, por lo que las erupciones volcánicas son consideradas en Ecuador el segundo fenómeno natural más importante. Cuando se produjeron las erupciones de los volcanes Pichincha, Tungurahua y Cotopaxi, existió una constante emisión de ceniza volcánica, la cual se esparció por varios kilómetros y provocó la evacuación de miles de personas. Después de estas erupciones, se observó un aumento en las salas de emergencias de diversas patologías. Estas patologías, como podemos observar aquí, fueron faringitis, amigdalitis, laringitis, rinitis, que se observó un aumento de estas enfermedades, principalmente de las vías aéreas superiores. También se observó un aumento en las patologías de las vías aéreas inferiores, como es bronquitis, neumonía, asma y tuberculosis, así como se observaron trastornos gastrointestinales y de igual manera trastornos en el sistema dérmico y ocular. Sin embargo, a pesar de que existen estos antecedentes en Ecuador, se han realizado muy pocos estudios sobre la influencia de la ceniza volcánica en la salud humana. Por lo cual, el objetivo de este proyecto de investigación fue evaluar el efecto de las tres cenizas volcánicas de Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua en una línea celular humana mediante ensayos de estrés oxidativo y nitrosativo y una PCR punto final, para lo cual se expuso células epiteliales alveolares de adenocarcinoma humano o células A549 a ceniza de los tres volcanes mencionados y se evaluó el daño a nivel celular mediante un ensayo de gris o el ensayo de óxido nítrico. De igual manera, se determinó la expresión de marcadores inflamatorios
en las células después de la exposición a esta ceniza volcánica mediante la técnica PCR. Entonces, ¿cómo se realizó este estudio? Primero, para poder realizar el ensayo de estrés nitrosativo, se cultivaron las células A549, que son las células humanas de pulmón, en placas de 6 pocillos. Posteriormente, a cultivar las células, se añadió la ceniza volcánica de Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua en esas 3 concentraciones. 5, 10 y 40 miligramos por cada centímetro cuadrado, así como sus controles positivos. Se incubó esta placa durante 24 y 72 horas, que va a ser nuestro tiempo de tratamiento, y después del tiempo de incubación se recolectaron tanto las células como los sobrenadantes. Las células se recolectaron para realizar los ensayos inflamatorios, mientras que el sobrenadante se utilizó para realizar el ensayo de óxido nítrico. Este ensayo de Griswold, el ensayo de óxido nítrico, nos va a permitir si es que en la célula, después de haber sido expuesta a ceniza volcánica, se produjo o no un estrés nitrosativo. Principalmente para realizar este ensayo, el cual es un método colorimétrico que va a permitir determinar de manera indirecta la presencia del óxido nítrico mediante la medición de nitrito, el cual va a ser un producto de descomposición. Para realizar este ensayo se realizó una curva estándar primero, utilizando nitrito de sodio, realizándose 6 diluciones seriadas. En una placa se colocó tanto la curva estándar como los sobrenadantes recogidos anteriormente y se incubó a temperatura ambiente en la oscuridad. Posteriormente se añadió NET-sulfanilamida incubándose la placa. ¿Cómo funciona este ensayo? Este ensayo se basa en que el trióxido de dinitrógeno, que se puede observar aquí, formado a partir de nitrito acidificado o por la oxidación del óxido nítrico, va a reaccionar con la sulfanilamida para producir un producto llamado ion diazónico. Este ion se va a acoplar con el compuesto NET para formar un producto ASO. Este producto ASO va a ser de color púrpura y es el producto que se va a poder determinar o medir cuantitativamente a 540 nanómetros en un espectrofotómetro. Y este es el producto que nos va a permitir determinar si es que hubo o no un estrés nitrosativo. Dentro de la expresión de los marcadores inflamatorios, las células recolectadas anteriormente aquí, se añadió el reactivo TriReagent para realizar la extracción de ARN. Entonces, ¿qué se realizó? Se puso el reactivo, se trituraron las células mediante un homogenizador de tejido y se añadió cloroformo para obtener una separación de 3 fases. La fase acuosa es donde se encuentra nuestro ARN. Se recogió la fase acuosa y se añadió isopropanol para posteriormente observar la formación de un precipitado que correspondía con nuestro ARN de las células tratadas con ceniza volcánica. Este ARN se cuantificó y se purificó mediante DNasas para posteriormente sintetizar nuestro ADN complementario mediante una retrotranscripción, una transcripción inversa. Este ADN complementario se utilizó para realizar una PCR de punto final con estos primers de aquí, que son todas citoquinas proinflamatorias. Estos productos amplificados fueron observados en un gel de agarosa mediante electroforesis y analizados mediante densitometría. ¿Qué fueron los resultados que nosotros obtuvimos? En primero, el óxido nítrico es una molécula de señalización que se produce de forma endógena en las células, como lo expliqué anteriormente. Sin embargo, el óxido nítrico ya en elevadas concentraciones puede inducir el desarrollo de procesos inflamatorios al actuar como una especie oxidante. Las células tratadas con las 3 concentraciones de ceniza de los volcanes Cotopaxi y Pichincha a las 24 horas no presentaron niveles elevados de nitritos superiores al compararle con el grupo control. Y solamente la concentración de 40 miligramos por cada centímetro cuadrado a las 72 horas produjo el mayor nivel de nitritos para estos 2 volcanes. Mientras que para Tungurahua, las 3 concentraciones de partícula de ceniza indicaron un aumento significativo en los niveles de nitrito para los dos tiempos de tratamiento, que era 24 y 72 horas. Estos resultados se comparan con los obtenidos por Tesson y colaboradores, en donde se trataron células epiteliales alveolares con cenizas de 2 complejos volcánicos y con sílice cristalino.
obteniéndose de igual manera un aumento significativo en los niveles de nitritos en ambos tratamientos a las 72 horas. De igual manera, según Chen, las partículas de óxido de silicio pueden inducir una disfunción mitocondrial, alterando el equilibrio de óxido nítrico. Por lo tanto, también observó que existió un desequilibrio de óxido nítrico al tratar células con óxido de silicio, que era el componente principal de las partículas de ceniza volcánica. Dentro de la expresión de marcadores inflamatorios, la interleuquina 1 beta es una citoquina proinflamatoria que se suele sintetizar en el citosol a partir de la activación del inflamosoma en el RP3, debido a estímulos como es la sílice o especies reactivas de oxígeno. En este caso se observó que para el tratamiento de las 72 horas, las células tratadas con las 3 concentraciones de ceniza de los volcanes Cotopaxi y Pichincha tuvieron una elevada expresión de interleuquina 1 beta al compararle con el grupo control. Mientras que para el ensayo del volcán Tungurahua solo se observó una elevada expresión de esta citoquina para la concentración de 10 miligramos por cada centímetro cuadrado. Estos resultados de igual manera concuerdan con el estudio realizado por Danby, en donde expuso células A549 a ceniza del volcán Sulphur Hills y a partículas de óxido de silicio, observándose de igual manera una elevada expresión de interleuquina 1 beta. La interleuquina 6, en este caso, esta es una citoquina multifuncional que se expresa en una amplia gama de células en los sitios de inflamación. Se observó que para el tratamiento de 72 horas para las células tratadas con las 3 concentraciones de ceniza de los volcanes Cotopaxi y Pichincha, sí tuvo una mayor expresión de interleuquina 6 al compararlo con el grupo control, mientras que para el volcán Tungurahua solamente se observó una elevada expresión de esta citoquina en la concentración de 10 miligramos por cada centímetro cuadrado. Estos resultados, ¿a qué se deben? Podemos observar que aquí existe una gran diferencia. En la interleuquina 1 beta, en todas las concentraciones tratadas de los 3 volcanes, se observó una elevada expresión de dicha citoquina. En este caso, podemos observar que, por ejemplo, para Tungurahua, en la concentración de 5 y 40 no se observó una expresión de dicha citoquina. Estos resultados se suelen explicar debido a que las partículas compuestas por óxido de silicio, como es la ceniza volcánica, se suelen agrupar formando agregados, los cuales van a ser de un mayor tamaño que las partículas individuales que suelen ingresar a los pulmones, por lo que estas partículas no tendrán la capacidad de ingresar a las células pulmonares, produciendo una menor respuesta inflamatoria. La interleuquina 8 es un potente quimoatrayente que suele reclutar y activar neutrófilos en el sitio de inflamación. Las células tratadas con las 3 concentraciones de ceniza de los 3 volcanes durante las 72 horas indujeron una expresión de interleuquina 8 superior a la del grupo control. Sin embargo, las células tratadas con una concentración de 10 miligramos por cada centímetro cuadrado de Pichincha expresaron la mayor cantidad de interleuquina 8. Estos resultados de igual manera son similares al estudio obtenido por Scullin, en donde se trataron células A549 expuestas a óxido de silicio, obteniéndose una expresión elevada de dicha citoquina. Por lo tanto, aquí podemos observar que existe una gran diferencia en la expresión de las 3 citoquinas inflamatorias. Esto se debe a que dicha expresión va a ser independiente, mejor dicho, tanto del tiempo de exposición, es decir, de los 2 tratamientos de 24 y 72 horas, pero también va a depender de las características químicas y físicas de la ceniza volcánica. Entonces determinamos que las cenizas ocupadas de los 3 volcanes nos van a dar diferentes resultados debido a su composición y características químicas. ¿Qué conclusiones nosotros obtuvimos de este proyecto? Se obtuvo que sí se produjo estrés nitroxativo en las células, principalmente en el ensayo con la ceniza del volcán Tungurahua, obteniéndose un incremento en la respuesta proinflamatoria, independiente de la dosis y de los tiempos de tratamiento. Además, también se demostró que la ceniza del volcán Tungurahua es mucho más dañina, ya que produce un elevado efecto citotóxico, así como un estrés nitroxativo. Posteriormente, después del daño que realiza esta ceniza, sigue el volcán Pichincha y finalmente el volcán Cotopaxi. Muchas gracias. Bien, Matarín.